Hoy vamos a conocer la historia de este egipcio al cual su familia le pide que regrese a México. ¿Por qué crees que es? Pues porque México es acogedor con toda la gente, por la calidad de vida. Totalmente, yo creo que va por ahí la cosa. Sí. Vamos a descubrirlo. Soy mexicano y alguien me comentó que tengo que registrarme para cualquier emergencia. Y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano. Sean de Israel, sean palestinos, queremos que se garantice el principal de los derechos humanos. Si yo estuviera enamorado de México todo ese tiempo, me empecé a enamorarme más porque ahora, justo en estos momentos, se cayeron muchas máscaras y empezamos a ver quién realmente es humano. Y empezamos a ver quién realmente quiere paz, quién realmente le importa. Estamos imponiendo un sitio total en Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Se cerrará todo. Estamos combatiendo contra animales humanos. Quiero decirles que vi sus comentarios en el video pasado que la bandera de México estaba un poquito arrugada. Es que donde vivo no tengo plancha, pero la mandé a planchar y ya la tenemos bonita como nueva. Viva México, por mucho paz en el mundo. Cuando llegué a Egipto, nunca pensaba que algo así pasaría. Quiero aclarar que este video no estoy aquí para darles tristeza. Estoy hablando con ustedes como amigos, como familia. Solo que el que está pasando está saliendo de control. Me preocupa muchísimo. Tengo que hablar con ustedes porque uno ya no sabe el que puede pasar. Hasta el momento las cosas no están tan mal, todo tranquilo, al menos en Egipto, pero más vale prevenir antes que lamentar. Justo ahorita les voy a marcar. Le voy a marcar a la embajada. Bienvenido a la Embajada de México. Para continuar en español, marque 1. Vamos a continuar en español, obvio. Si conoce el número de la extensión, márquelo ahora. Para la sección consular, presione 2. Si desea ser atendido por la operadora, presione 0. Embajada de México. Hola, buenos días. Buenos días. Soy mexicano y alguien me comentó que tengo que registrarme para cualquier emergencia en estos días por lo que está pasando. ¿Usted necesita comunicarse con alguien por una situación de emergencia? No. Por la situación que está pasando en Israel y Palestina, alguien me dijo que tienes que registrarte en caso de cualquier emergencia que salga. Es decir, que usted no está registrado en el registro de la embajada, ¿sí? Exacto, no estoy registrado. Está bien, con mucho gusto le voy a transferir la llamada a la sección consular. Ok, muchas gracias. A usted, un momento. Gracias. No entiendo, pero él es mexicano. Tendrá nacionalidad mexicana. Vale. Y si hay algún conflicto para que Vale, México pensaba que era Mezquita. tendrá doble nacionalidad. Ok. Hola. ¿Me escucha? Ok, quería registrarme. Alguien me comentó que tengo que registrarme porque ahora por lo que está pasando en Israel y así, me dijo, te tienes que registrarte por cualquier tipo de emergencia. Pues sí, el registro está en la página de la embajada. Para volver a México. Claro, por si hacen repatriaciones que te incluyan en la lista. Y
Oh. Entra al registro y escribe todos los datos personales de usted, el nombre completo, apellidos, correo y teléfono, todo. Ok, o sea, hay un parte donde Y puedo... mandar también un correo consular @sre.gov.mx. Está también en la página web de la embajada. Ok, donde puedo mandar como un email para registrarme. Sí, un email para pedir registrar. O directamente en el website. Ok, directamente en el website de la Embajada de México. Sí, va a México en el Cairo y entra al registro de mexicanos y va a encontrar todos el link para entrar a registrarlo y escribir los datos personales de la dirección y todo. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada, Hasta luego, bye. Al llamar a la embajada y registrarme por cualquier emergencia, ya sé que mucha gente me va a decir, Abdel, pero si pasa algo, te vas a abandonar tu familia. Y yo no me quiero oír, no por miedo, no porque pienso abandonar mi familia. Saben, desde que salí de Egipto, mi familia era contra mi plan. Mis papás intentaron varias veces hacerme regresar. Me marcaban muchas veces intentando convencerme a regresar a Egipto o regalarme un vuelo para regresar fácil. Pero yo estaba muy decidido y ahora que regresé tenía plan a quedarme mínimo un año en Egipto junto a mi familia. También para grabar mucho contenido para ustedes aquí en Egipto. Pero con el que está pasando estos días, ¿saben qué dicen mi familia? Me dicen, Abdel, vete. Por primera vez mi familia me piden que me vaya. Hace pocos días que les conté lo que pasó con los mexicanos estacados en Israel, que el gobierno mexicano les mandó un avión y les rescató, les ayudó a regresar a México a salvos. Se mostraron mucha tranquilidad al escuchar eso. Y ahora fueron ellos quienes me pidieron a marcar a la embajada mexicana para avisar que estoy en Egipto. Literal me dijeron, todos en el casa decidimos que te tienes que ir. Yo la verdad aún no siento que la situación está tan complicada, pero avisé como me pidieron y estaré aquí un rato más hasta ver qué es lo que puede pasar. Su punto es que si nos toca algo malo aquí, que uno de nosotros de la familia está a salvo para que pueda ayudar a los demás. Claro. Qué vergüenza el que está pasando en el mundo. Cuando empezó el de Rusia hace como 2 años, todos los países empezaron a apoyar un lado, en lugar que tranquilizan las cosas. Pero ¿cuál país fue el que mostró que quiere paz? El que quiso parar todo eso. Ya. México. Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y se resuelva esto, ¿no? Además, no queremos la guerra en ningún lado. Igual cuando empezó el último conflicto, ¿cuál país es el que mostró que quiere paz? Igual, México. Pero nosotros no queremos la guerra. Nosotros no queremos la violencia. Alguien me puede decir, es solo el presidente de México el que busca paz. No, carnal. Es la Constitución mexicana. Les he explicado muchas veces de que mi constitución me impide tomar partido en los conflictos internacionales. Yo no estoy hablando política, simplemente estoy hablando humanidad. Tenemos un ejemplo en el mundo de un país humano que no quiere guerra. Eres un tibio, México. Tienes que estar apoyando a Israel y aparte condonar los ataques de Hamas a Israel. Ah, no, güey, no te creas. Estoy totalmente en contra de los ataques de Hamas a la población civil, pero también estoy en contra de los ataques de Israel a la población civil palestina. Para mí, México es primer mundo, porque México es el que está pidiendo paz. No voy a ir por un lado contra el otro, simplemente que se paren los dos. Ojalá fuera así de fácil. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala falah.
Su hora del es hora de rezo, ¿no? por eso Sí. están haciendo un llamado el rezo, como nosotros rezamos 5 veces al día. No es parte del video, pero al escucharlo quería comentarlo con ustedes. Este sonido aquí en Egipto o en los países árabes lo escucharás 5 veces al día. Habibis, la verdad, yo no me quiero ir de Egipto porque después de muchos años estar lejos, De tu quería familia. disfrutar mi familia ahorita con tranquilidad, Claro. que ya tengo mis papeles mexicanos, que ya puedo regresar en cualquier momento, ya soy ciudadano. Para ser sincero, yo la verdad, algo en mi corazón siempre me dice desde que regresé, Abdel, regresa a México, te gusta mucho, te sientes feliz allá. No me siento solo en México, ¿saben? Lamentablemente aquí en Egipto, aunque estoy cerca de mi familia, a veces me siento solo. Cuando estoy en México, Qué triste decir lo eso, único ¿eh? que extraño de La verdad Egipto que sí. es mi familia. Mi familia, claro. Pero ya toda mi vida está en México. Todos mis contactos, mis amigos, El día a están en día. México. Mm. Entonces, un parte de mí quiero regresar por este lado, pero ahora está saliendo otras razones Es el a que me corazón están partido. obligando a regresar, no solo por gusto, sino porque será necesario. Eso fue todo el día de hoy, Habibis. Quiero avisarles que hasta que llegue el momento para irme de Egipto, voy a estar intentando hacer contenido aquí en Egipto, mostrándoles cosas. Igual si regreso a México, vamos a seguir haciendo contenido. Muchas gracias, Habibis. Y ahora, como saben, más salama, Habibis. A ver, es que estamos en 2023 y estamos con 2 guerras activas por territorio. Es lamentable, pero es así. Qué triste, ¿no? Sí. Es que los humanos parece que no aprendemos, ¿no? Que nuestros errores se repiten, se repiten, se repiten y no depende de nadie, depende de las personas que cambiemos esto, de nuestros dirigentes y de las personas que a pie, que al final somos las que vamos a la guerra, porque ellos nos dirigen un poco, Pero no van. pero no van, ¿no? Claro, tienen la Y- sartén por el mango. Y ojalá fuese así de fácil decir que se paren las guerras y no hubiese más, porque yo creo que todo el mundo estaríamos a favor de que se terminasen las guerras, porque no sé vosotros, pero yo creo que poco ganamos con las guerras. Sí, es evidente. súper triste ver los diarios, los telediarios, o sea, es casi mejor ni encender la tele, porque llevamos pues un mes con esta guerra y 2 años con la de Ucrania, todos los días escuchando muertes, tristezas, familias separadas, padres que pierden hijos, hijos que pierden padres. Sí, o es sea, muy que- lamentable. Y triste, muy Eso es, triste. y muy Estoy de triste. acuerdo contigo en todo. Sí, apoyamos la opinión de México de que no quiere guerra, nosotros tampoco queremos guerra y ojalá nos pudiésemos mantener neutrales todos de decir, hablemos, ¿no? Ojalá Antes de discutir. aprendamos, es que no aprendemos, Sí, parece no. que no evolucionamos. No, es como la piedra que siempre nos va a hacer rodar Sí. y a la que terminamos llegando todos, la verdad, es bastante triste. Tropezamos con la misma piedra, pero es que, es más, nos encaprichamos con esa piedra. Sí, sí, es verdad. Y todo es el territorio, en realidad. Territorio, sí, es triste. Las últimas guerras siempre Cualquier son por guerra lo es triste, mismo. por territorio, Sí. por religión, por cualquier conflicto bélico es triste. Es pero que verdad. pasen en este siglo y a estas alturas. Sí, increíble. Siempre que sea con respeto, poned vuestra opinión, que ya sabéis que nos encanta leeros. Nada más, desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un vídeo nuevo. Adiós familia, Adiós, papirrines. sin hacheros. Sin hacheros.